Bienvenidos, esta es una nueva edición de Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Vamos a tener hoy el desarrollo de lo que viene a ser la segunda parte del tema de la medicina forense, con puntos muy específicos y muy concretos como la fertilidad, eso que a muchas mujeres las preocupa y las asombra. Bueno, vamos a entrevistar a uno de los hombres que participó de la creación de la ley de fertilidad asistida, y vamos a hablar también con otros especialistas de temas que parecen cotidianos pero que no lo son tanto. Mi nombre es Carlos Siniscalchi y quiero recordarles que este programa lo pueden volver a ver en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/laproductora y en Facebook/alasproductora. Vamos al programa. Continuamos en Enfoque Médico. Usted me dirá, ¿y qué hace un abogado en Enfoque Médico? Bueno, el doctor Daniel Manetti es un especialista en criminología y en criminalística. Sí. Usted recordará uno de los reportajes, primeros reportajes que hicimos, que nos decía: yo no hago criminalística. ¿Qué hace alguien que hace criminalística o criminología, doctor? A ellos cuéntenme. La criminología es una multiciencia, por así, para ser un poco más práctico, ¿no es cierto? Es un conjunto de ciencias que estudian al delincuente, las conductas humanas desviadas o no, o las conductas humanas en sí, ¿de acuerdo? Referente a la criminología, propiamente hablando, la criminología, como bien dije hace un segundito, es un conjunto de ciencias, desde la antropología, que abarca la antropología, las ciencias metódicas, las ciencias prácticas, duras, blandas, la psicología, todo el conjunto de ciencias que hacen en sí al estudio en general, después en particular, donde sí interviene ya directamente la criminología. Deme un caso concreto que pueda, a ver, decir, un hecho, el estudio delictivo, y que te diga, bueno, acá tiene que entrar. Bueno, la criminología es el pre de la victimización, de la victimología, por así. Es el pre, o sea, es el paso anterior, es el estudio de lo que podría llegar a pasar en base a estudios de campo, metódicos, metodológicos de campo. Intervienen ciencias, ese conjunto de multiciencias, es un neologismo esto, más o menos, es una idea mía propia. Conjunto de multiciencias donde ahí recién se conforma lo que es la criminología, ¿de acuerdo? A ver, yo le pregunto, por ejemplo, dígame. Usted dice, sí, las conductas de una persona adicta a las drogas, sí, al alcohol, bueno, y demás, eso puede derivar en tal cosa. Claro. En diferentes lugares, diferentes puntos, diferentes regiones geográficas, por así decirlo, puede llegar a tener más o menos propensión un delito determinado contra la propiedad, contra las personas. Entonces, ese estudio, ese es el que se vuelca en la ciencia criminológica. Bien. Muy bien. Y finalmente, doctor, en Argentina, sí, hay campo, porque a nosotros nos invaden con series, sí, donde nos muestran peritos que saben todo, sí, de un suspiro, sí, saben ya que... Sí. Bueno, en Argentina existe... En la Argentina tenemos peritos muy bien formados. Ahora vamos a saltar al otro escalón, que es la criminalística, propiamente hablando. Conjunto de ciencias fácticas que estudian la escena, el lugar del hecho, la escena del crimen, la autopsia, la autopsia psicológica que se dice, cómo pasó el evento que anterior al hecho, ¿comprende? Esa es propio de la criminalística. Es un conjunto de ciencias más duras, ¿de acuerdo? Es un conjunto de ciencias más cerradas que se convergen a dar un solo nombre, que es criminalística. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, a sus órdenes. Estamos con el doctor Luis Alberto Pitco, es médico forense y está orgulloso de ser médico forense. Y yo voy a ir directamente al grano con él. ¿Por qué? Porque está orgulloso de ser médico forense y muy enojado con los que no le dan al médico forense el lugar que se merece, ¿verdad? Efectivamente. Lamentablemente en estos últimos años estamos viendo una total desorganización a nivel de la Administración de Justicia en todos los órdenes,
y particularmente en lo que nos interesa a los peritos médicos legistas. Quiero dejar sentado que no pertenezco a justicia legítima, ni ilegítima, ni nada, sino que hablo desde lo estrictamente profesional. Primero y principal, asistimos diariamente a la falta de respeto al profesional médico, asistimos diariamente a la dilación de los trámites que debe cumplimentar el profesional y asistimos diariamente, en el momento de percibir nuestros honorarios, a la descalificación brutal que recibe el médico de parte de los jueces, de la abrumadora mayoría de los jueces. ¿Qué quiero decir con esto? Un abogado hoy en día se puede recibir en 2 o 3 universidades privadas de primer orden estudiando 4 años nada más. Un médico tiene que estudiar 7 años. Para inscribirse como perito, el médico es el único que tiene que tener, además de su título de médico, una especialidad. Medicina legal 2 o 3 años según la ISO, psiquiatría 3 años, medicina laboral 2 años, y el abogado, por el solo hecho de tener el título, puede llegar a ser juez. Y cualquier profesional no médico, por el solo hecho de tener el título, puede anotarse como perito. Un contador, un psicólogo, un ingeniero. Quiere decir que un médico, que es médico legista y psiquiatra, ha estudiado 14 años en la Facultad de Medicina para poder hacer una peritación. O sea que equivale a 3 abogados que estudiaron 5 años o a más de 3 abogados que estudiaron 4 años para ser tales y que pueden ser, y de hecho ya hay algunos que son jueces. Y además, perdóneme que lo interrumpa, ¿no? El abogado en definitiva se basa fundamentalmente en una ley escrita. Ustedes tienen que basarse en la inteligencia de interpretar lo que están viendo en cada caso que les corresponde, ¿no? Sí, señor, con el agravante que la Argentina es el único país de Latinoamérica que en las facultades de Derecho no tiene medicina legal como materia de la currícula de grado. Fíjense que la única vez que la facultad que la Universidad de Buenos Aires tuvo cátedra de medicina legal, en esa época se llamaba Facultad de Jurisprudencia, fue en los años 70 del siglo XIX. Y el primer profesor por concurso legítimo y honesto, y no como los concursos truchos de ahora, fue precisamente el doctor Tomás Perón, el abuelo del general Perón. Quiere decir que el médico legista en este momento se ve obligado a trabajar en la abrumadora mayoría de los casos porque debe trabajar, porque debe vivir, porque debe ir a la feria y la lechuga no se la dan porque es médico legista sin pagar. Y los jueces no valoran eso y nos homologan a un calígrafo, a un psicólogo y nos regulan exactamente lo mismo. Valemos lo mismo. Quiere decir que lo que no vale absolutamente nada y es el parámetro para decir cuál es la regulación de este, cuál es la de aquel, cuál es el mérito de este, cuál es la de aquel perito, es exactamente igual. De ahí el irrespeto y esto se tiene que revertir y somos los propios médicos los que tenemos que tener la decisión, la voluntad y la iniciativa de plantearlo en cuánto lugar podamos hacerlo, porque nadie nos va a ayudar si primero no nos ayudamos nosotros mismos a nosotros mismos. Muy bien. Y usted lo está planteando aquí en Enfoque Médico. Y yo quiero decirles, y no sé si él me va a corregir o no, que él habla con una juventud intelectual muy importante, pero un hombre con mucha experiencia, porque él fue vicedecano del cuerpo médico. No, nada que ver. Nada que ver. Dios me libre y guarde. Nada que ver. Dios me libre y guarde. Tuve oportunidad. Tenía la información equivocada. Fuiste el profesor titular de Medicina Legal en la Facultad de Medicina de la UBA, 6 años, dirigí la carrera y pude ser médico forense a dedo, como muchos son los que todavía están, y por currículum, pero a dedo, 2 veces, pero no quise entrar porque tengo principios, valores, manera de ver la profesión sin cuestionar los principios y valores de muchos médicos forenses que nadie los puede cuestionar ni atrever de hacerlo, pero eran otras épocas, todo estaba protocolizado sin que existieran los protocolos médicos, todos tenían que escribir lo mismo frente al mismo, un caso parecido, y si yo hubiera entrado ahí, yo creo que hubiera sido sapo de otro pozo, y si me hubiera tenido que ir yo, porque no se iban a ir 50, sino que se tenía que ir. Señores, el doctor Luis Alberto Cuitco, toda una especialidad en medicina forense y además una valentía terrible, es decir, frente a cámara, lo que muchos saben
y muy pocos se Por animan a eso decir. yo agradezco la oportunidad y vuelvo a insistir. Si nosotros mismos no nos defendemos, no pretendamos que nos respeten y nos defiendan los demás. Bueno, eso sostiene también el doctor Lograsso, que los médicos tienen que autodefenderse. No hay otra duda. Y ahora la máxima, falta que nos peguen a los peritos, nos agredan, porque el médico clínico en cualquier especialidad es agredido. Permanentemente. Hay médicos muertos en Salto, Uruguay, Murcia, España, en China, en Rusia, en Extremo Oriente, por supuesto que China está en Extremo Oriente, y eso motivó que yo hiciera un libro hace 6 años, El síndrome del médico agredido. Así como existe la mujer agredida, el niño agredido, le puse el síndrome del médico agredido. Se está vendiendo muy bien, yo no cobro, como sabemos todos los médicos, no cobramos un peso por lo que publicamos, pero es la satisfacción de ver que sirve y de ver de lo que uno había visorado, lo que había previsto, hoy en día es una cosa de todos los días. Falta que nos peguen por eso. Gracias, a los doctor. peritos, ¿sí? Muy amable, gracias Gracias por a estar usted. con nosotros. Continuamos en Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Estamos con el doctor Carlos Baistrochi, es médico forense, y uno se pregunta, ¿qué tiene que hacer un médico forense cuando aparece un caso de fertilidad? Doctor, gracias por estar con nosotros. Y cuéntenos, ¿cuáles son los casos de fertilidad que pueden ir a la justicia? Bueno, son múltiples. Los Por casos ejemplo, que van a la justicia en general son los que pueden estar vinculados con un caso de praxis médica, en primer lugar. Esos serían los más... ¿cuál sería un ejemplo? A ver. por ejemplo, lesiones que se hubieran producido durante un tratamiento. Muchos otros casos son, y muy frecuentes, mucho más frecuentes, son los casos de amparos para procedimientos que se consideran dentro o fuera de la ley de reproducción asistida, o la provisión de medicamentos o ese tipo de circunstancias. Son bastante frecuentes, aunque uno pudiera pensar que no lo son. Mismo en fertilidad las posibilidades son muy amplias, independientemente de la cuestión de la medicina legal. Por ejemplo, puede ir desde la imposibilidad de lograr un embarazo, que requiere un tratamiento, que ahí están múltiples posibilidades de tener problemas o de ocasionarlos, hasta las circunstancias en las cuales es necesario plantearse biopsias preimplantacionales, por ejemplo en casos de enfermedades de tipo hereditario, etc. Todo eso es potencialmente o puede ser sometido al criterio de la justicia en caso de controversia o de alguna manifiesta, digamos, daño que se pueda producir. Bueno, usted actualmente se desempeña como... Yo soy médico ginecólogo, especialista en fertilidad, soy expresidente de la Sociedad Argentina de Esterilidad y Fertilidad, que actualmente se llama Sociedad de Medicina Argentina de Medicina Reproductiva, SAMER. Yo fui presidente en 1999, el 2000, y cuando entré en la justicia, bueno, una de las especialidades que tenía era justamente poder actuar en esos casos de fertilidad. Bueno, y yo no sé si él me va a corregir o no, pero a mí me comentaron algunos colegas que él es copartícipe y casi artífice de las leyes de fertilidad que hay en la República Argentina, a pesar de que por ahí no figura en la hechura de las leyes, pero él ha sido el que ha puesto en marcha muchas de estas iniciativas. ¿Esto es así, doctor? En parte es así, pero en una pequeña parte, porque como presidente de la sociedad, en realidad la ley se consiguió hace poco tiempo, bastante tiempo después que yo dejé de ser presidente, y en su momento tratamos con una manera casi infructuosa, en realidad fue infructuosa, hasta que se aprobó mucho tiempo después, pero mucha de la gente que estuvo conmigo, mis colegas, siguieron trabajando en eso y finalmente se consiguió. Nosotros, el sustrato sigue vivo. el sustrato sigue vivo, yo sigo muy vinculado, por lo menos no solo con lo afectivo, sino también con lo académico, en la Sociedad de Esterilidad, que es SAMER, de manera tal que uno tiene que estar permanentemente al día. La ley se logró después de muchos años, desde el punto de vista de la provisión de servicios a la población,
es importante, pero siempre se plantean controversias porque las interpretaciones de la ley siempre tienen sus cosas que muchas veces son sometidas a la justicia. Bueno, lo saco de la ley y lo llevo a la vida cotidiana. Hay muchas mujeres que, pensando en que son infértiles, recurren quizás a tratamientos sin consultar previamente a un especialista. Sí, hay una idea generalizada que hasta que no se consigue el embarazo, y eso las mujeres que lo miran van a saber, todo el mundo tiene el enigma de si será fértil. Muchas piensan que no, y en realidad hay que pensar que estar seguro de que desde que empezó el mundo la fertilidad espontánea existe. Eso también es incentivado un poco por la propaganda, la necesidad de hacer tratamientos, etc. Pero básicamente la mayoría de la gente se reproduce por fertilidad espontánea, con problemas, sin problemas, para eso estamos los especialistas para ayudarlos. Pero en realidad esas consultas al especialista o al no especialista previo a llegar al especialista, sí, pero en general los médicos derivan rápidamente a los especialistas en fertilidad. En eso hay una conciencia médica muy importante. Doctor, esto va a desatar una catarata de preguntas. ¿Puedo comprometerlo para que en algún momento hagamos un programa completo sobre el tema de fertilidad? Como no, y espero poder responderlas. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a usted. Señores, el doctor Carlos Baistrocchi, una personalidad destacada por sus propios colegas en el tema de la fertilidad. Seguimos en Enfoque Médico. Hay un nuevo mundo, nuevas ideas, hay un nuevo sitio. www.verazategui.gov.ar. Entrá, mirá, informate, conocé, interactuá, ponete en acción. Comunicación efectiva, rápida y fácil. La tecnología al servicio de tu comodidad. Realizá y consultá trámites online. Un nuevo punto de encuentro con tu municipio. Para que te enteres de todo lo que pasa en tu ciudad. Abrimos nuevos mundos a nuevas generaciones. Más interactividad, más innovación, más información, más accesibilidad, más conexión, redes sociales, un amplio abanico de soluciones adaptado a tus necesidades. Una vía abierta a la comunicación, a la cultura, a la innovación, a la sociedad, al deporte y al progreso. Es el momento de enfocarnos en el futuro, en las ilusiones, los proyectos, la creatividad, en una nueva comunicación entre el municipio y vos. www.verazategui.gov.ar. Y hace un ratito usted recordará que hablábamos del papel de los psiquiatras en lo que hace a la medicina legista, a la medicina forense, y por eso le pedimos al doctor Basile, es Alejandro, ¿verdad? Alejandro Basile, que yo voy a necesitar un oculista. Alejandro Basile No lo puedo ayudar en eso. Que nos cuente un poquito cómo se relaciona la psiquiatría con la medicina legal. ¿Cuál es el rol de un psiquiatra dentro de la medicina legal? Bueno, hay un capítulo de la medicina legal que es la psiquiatría forense. La psiquiatría forense es todo lo que implica el conocimiento de las cuestiones psicopatológicas en función del derecho legislado. La psiquiatría forense tiene en cuenta fundamentalmente la capacidad civil de las personas, hecho que tiene suma importancia a propósito de las cuestiones vinculadas a la internación de alienados, vinculadas a cuestiones testamentarias, los testamentos, cuestiones vinculadas al matrimonio y muchas otras cuestiones más. ¿Y al matrimonio cómo? Cuénteme. Claro, evidentemente, por ejemplo, una de las cuestiones ligadas al derecho civil es las cuestiones de matrimonios realizados por personas alienados mentales, que es causa de nulidad de matrimonio. De todas maneras, la psiquiatría forense tiene un campo bastante amplio porque tiene en cuenta, por ejemplo, también en el campo del derecho penal, toda la cuestión de la psicogénesis
de la psicogénesis delictiva, o sea, las emoción violenta, por ejemplo. Las causas que llevan al sujeto a cometer delitos, las causas que tienen la característica peculiar de constituir no imputabilidad del individuo cuando no puede comprender la criminalidad del acto o no puede dirigir sus acciones. Todo esto es un apartado psicopatológico del artículo 34, inciso primero del Código Penal. Doctor, ¿y en Argentina hay desarrollo para la psiquiatría forense? ¿Hay escuelas, no escuelas que formen, sino escuelas de pensamiento sobre la psiquiatría forense? Hay sociedades de psiquiatría forense, pero en general están más adscriptas a la medicina legal. La medicina legal prácticamente nace en el siglo XVII con la obra de Paulo Sacchias, que era un arquiatra de un pontífice, de León X justamente, y que fue el primer tratadista de medicina legal, y allí tuvo presente cuestiones relativas justamente al matrimonio, a los testamentos. Fue una obra que fue la primera obra, digamos, estructurada de medicina legal que abordó temáticas psiquiátrico-forenses y que trascendió a su tiempo, duró más de 200 años como libro de aprendizaje de la materia en toda Europa. Y ahora, por ejemplo, ya pasaron esos 200 años. Hace mucho, sí. Hace mucho. Supongo yo que también habrá otros profesionales que hablen sobre eso y que escriban sobre eso. Sí. ¿Y en Argentina hay también? En la Argentina hay mucho. Por ejemplo, el profesor Emilio Bonet escribió un tratado de psiquiatría forense, otro lo escribió el profesor Alfredo Achával, otro lo escribió el profesor Roberto Ciafardo de La Plata, otro lo escribí yo modestamente. Y bueno, hay muchos tratadistas que abordaron las temáticas psiquiátricas que tienen importancia en función del derecho legislado, que es el que regula la conducta de los justiciables en todo el país, en toda la nación. Muy bien. Le agradezco mucho, doctor, que haya estado con nosotros. Y por supuesto vamos a una breve pausa aquí en Enfoque Médico. Enseguida volvemos. Bueno, llegamos al final de la edición de hoy de Enfoque Médico, un programa muy particular, muy interesante, con opiniones que uno no escucha todos los días, pero vamos a hablar en la despedida con quien puso en práctica esto y con quien impulsó y sigue impulsando la capacitación de los profesionales y la defensa del hospital público. El doctor Jorge Cliff, el doctor Salvador Lograsso. Doctor Cliff, su palabra para cerrar este programa. Bueno, recién Salvador me decía por qué la copa. La copa es porque hace 25 años él tenía un sueño que era el colegio. Y hoy algunos tenemos un sueño de un curso. Él construyó la base para que nosotros podamos estar aquí y más allá de lo que vamos a ir. Nada es grande para nuestro colegio. Todo está al alcance de nuestra mano. Solo debemos estudiar y ser lo que fuimos, lo que nunca dejamos de ser y lo que nunca debemos dejar de ser. Somos médicos, nos dedicamos a estudiar y tenemos que tener un presidente como el que tenemos. Salud, gracias. Bueno, doctor Lograsso, su cierre. Realmente el elogio merecido, de qué manera que lo diga un amigo tiene doble aprecio. Yo vuelvo a reiterar el agradecimiento a la institución, a todos los docentes que fueron que dictaron este curso. Fue maravilloso, de gran forma, donde los profesionales médicos tuvieron la oportunidad de capacitarse para tener una mejor prestación para los pacientes y para la población en general. Por eso, una breve palabra de agradecimiento a Jorge, a los docentes del curso y espero que los éxitos sigan. El colegio no es más que un eso, ellos se lo dicen. Por lo tanto, nos felicitamos, el brindis mutuo y espero que dentro de poco festejemos simplemente el curso de la misma jerarquía de la que hemos tenido. Así que gracias a todos.
Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes. Nos reencontramos la semana que viene en Enfoque Médico, este programa que usted puede volver a ver en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/productora y en Facebook /alaproductora. Hasta entonces, gracias.